Ya está transmitiendo, ingeniero. Pueden empezar. Bien, buenas tardes con todos, amigos agricultores y todos los que nos escuchan por medio de esta aula virtual Zoom. Hoy día tenemos la conferencia a cargo del ingeniero Juan Carlos Meneses Quispe, gerente técnico de la empresa Silvestre. Bueno, y junto con Agropecuaria Chimú, va a dar o va a tener a cargo esta disertación de esta conferencia llamado Control Biológico en el Manejo Integrado de Enfermedades y Plagas de Cultivo. Bueno, Agropecuaria Chimú es, estamos nosotros en un radio de acción desde Cadma hacia el norte, llegando hasta Chiclayo. Entonces, Silvestre, nuestro socio estratégico, y en la cual vamos a tener hoy día esta conferencia para tener tanto los colaboradores de Agropecuaria Chimú, así como todos los técnicos que están comprometidos con el agro, pues tener mayor solidez en cuanto a utilizar estos productos biológicos que ciertamente pues tienen cierto criterio para poder utilizarlo. Bueno, y esto nos va a dar a conocer mucho mejor el ingeniero Juan Carlos Meneses, a quien dejo en uso de la palabra. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Arias. Muchas gracias a todos los ingenieros de esta gran empresa que es Agropecuaria Chimú. Nosotros somos de la empresa Silvestre, es un grupo bastante grande en el Perú y es una empresa peruana. Y bueno, yo encantado de hablar esta parte muy importante e interesante en el caso de mi parte de mi desarrollo profesional. Me encantó cuando toqué el tema de biológicos en el 2009. He estado también en algunos cursos a nivel internacional viendo esta parte de biológicos. Y yo les digo en sí de que el control biológico sí funciona y es clave en el manejo integrado de enfermedades y plagas. El control biológico es clave porque forma parte del manejo integrado. Entonces, ahí a continuación vamos a ver el por qué usar, cómo usar. Las agroindustrias ya lo están usando, algunos agricultores, por ejemplo, les cuento, yo he estado en la parte también de la zona del oriente, en arroz, y había, todo yo hablaba de biológico, ni un arrocero me decía caso, pero yo tenía un compañero ahí de pregrado y él es arrocero nato de nacimiento, y yo le he explicado toda esta herramienta, lo ejerció y al segundo año le fue muy bien y se redujo las aplicaciones de productos químicos, que también es complemento. Entonces, el control biológico sí es clave e importante para el manejo integrado. Sí funciona y no es tan caro. Entonces, y a la final lo que vas a hacer es ahorrar, incluso porque disminuye la resistencia. Si es que la planta hablara, diría, ¿sabes qué? Aplícame biológico y no me apliques tanto químicos, que también es importante, pero eso es lo que pasa en sí, en la realidad, ¿no? Esta conferencia lo he dado en la agraria, mi alma mater, quien agradezco mucho. Yo he estado o he ejercido la parte de la fitopatología, que estudia las enfermedades de plantas. Más voy a hablar del tema de enfermedades porque es mi pasión, y el tema de biológicos tiene mucho que ver con microorganismos. Entonces, eso es en general lo que voy a disertar, y gracias nuevamente por ese tiempo, y hay que cuidarse bastante porque esta pandemia es muy complicado en el Perú, ¿no? Pero nos está haciendo ser más unidos y tenemos que unirnos más para salir de esta crisis. Bueno, antecedentes para el uso de productos biológicos. Mira, en el mundo ahorita están restringiendo muchos activos, muchos químicos. Por ejemplo, el metamidofos ya no se usa en el Perú y en el mundo. Entonces, cada vez se está usando más biológicos, incluso hay palto orgánico, que también se puede hacer, hay uva orgánica, arándano orgánico. Entonces, ¿por qué? Porque se reduce también el número de activos. Resistencia, la resistencia de las enfermedades y las plagas siempre está presente. Las enfermedades y las plagas tienden, si es que tú no haces rotación, pueden resistir. Entonces, para disminuir esta resistencia necesitas usar sí o sí los biológicos. Si es que está demostrado que si tú aplicas puros insecticidas o fungicidas y no aplicas biológicos, el riesgo de resistencia es mayor que si tú usaras biológicos y también los químicos. Entonces son complementarios. Lo que dicen los asesores
como el gran maestro Cabero, limpia la mesa con el químico y llega a poblar con los biológicos. Esa palabra y esa frase me quedó bien claro. Lo apliqué y verdad que sí trabaja. Limpias la mesa con un químico, por ejemplo, tienes pudrición de raíces, limpias la mesa con un T-Rex, que es imexazol, muy sistémico para pudrición de raíces, y llegas a poblar con biológicos. Y con eso reduces la resistencia a productos químicos. Los patógenos también se presentan en la etapa de fructificación y cuando estás en etapa de cosecha, cerca cosecha, lo único que te queda es usar biológicos más que los químicos, ¿no? Y la restricción de algunos extractos vegetales como derivado de sófora, esto condiciona que se use más microorganismos, ¿no? Entonces, fuera del producto, lo que yo quiero que enfoquen es el tema en sí de los microorganismos, porque yo puedo hablar que tengo un superproducto, la mejor maravilla del mundo, pero el tema es si es que lo sé usar bien, y creo yo, la disertación es eso también, a usar estos microorganismos, el fundamento del por qué y cómo usarlo. Y si tú lo sabes usar bien, va a trabajar perfectamente. Por ejemplo, cuando tú tengas un microorganismo, por ejemplo, el biesplen es uno de ellos, es Bacillus subtilis, es una cepa AP01. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene ese microorganismo? Si viene de Tailandia, porque esta cepa viene de Tailandia, entonces ahí la temperatura es bastante alta. Entonces va a tolerar temperaturas altas. Lo malo de los biológicos es que no toleran mucha temperatura. Pero sin embargo, si procede de, o sea, si es made in calor, made in de calor, o sea, se ha producido en una zona de temperatura alta, se va a adaptar muy bien a condiciones de temperaturas mayores a 25 grados. Entonces, esta cepa es bastante agresiva. Entonces, si ustedes van a usar biológicos, primero pregunten, ¿de dónde es este biológico? ¿De dónde procede? Si viene de condiciones de temperatura alta, va a soportar temperatura alta, porque el problema de los biológicos es que no soportan mucha temperatura, y este sí. Y el problema de los biológicos se contamina, porque puede también el microorganismo contaminarse si tengo mucho tiempo en anaquel, pero si procede de una temperatura alta, no llega a contaminarse. Entonces, en resumen, hay que preguntar de dónde viene. Es como si nosotros vamos, oye, ¿de dónde viene? Bueno, yo vengo de Perú. ¿O de dónde viene? Bueno, yo vengo de Tailandia, o yo vengo de África. El africano, de hecho, que va a tolerar temperatura más alta que uno que no tolera, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Eso es principal y práctico, ¿no? En esta condición existe bastante mildiu, existe botritis, existe el tema de pudrición ácida, existe diferentes patógenos en general y llega a controlar esto, ¿no? El otro también es la formulación. Si es que tú tienes un biológico, ¿qué tipo de formulación tiene? ¿Líquido o sólido? Sólido o líquido, sobre todo para las bacterias o aquellos que forman endospora. Fuera del tema técnico, el tema es la formulación. No digo que el líquido sea mejor que el sólido o el sólido sea mejor que el líquido. Lo que yo digo es que si tú tienes una formulación sólida, va a permanecer más tiempo vivo en el caso del frasco, o va a permanecer más vivo porque cuando está en condición sólida es como estar en el suelo. Esto yo siempre explico en general a los agricultores, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el polvo de tu casa o de repente cuando terminaron el cultivo no existe nada más que la tierra o está el cultivo, después estás arando y todo lo demás. Entonces uno dice, ¿de dónde se presentan los patógenos si no hay nada de planta? Está en el suelo sin nada de planta. Resulta que los hongos y las bacterias generan una estructura de conservación y lo hacen en sequedad, en polvo, en sólido o en suelo. Y en este caso, en una formulación sólida como el biesplen genera o se puede conservar más tiempo, 1 año, 2 años en anaquel por tener esa formulación. Nada más. Una bacteria, y esto es en general para todos los bacilos, se duplica cada 20 minutos según Agrios, un libro de fitopatología que recomiendo. O sea, uno en 20 minutos se hacen 2 y uno en 10 horas se hace 1 millón. ¿Qué? 1 millón, sí, uno se hace 1 millón. Pero estos son benéficos que te van a ayudar. O sea, a diferencia de los químicos, el tema de biológicos tú lo aplicas y pueden llegar a multiplicarse en el tiempo. ¿Cómo? Sí, uno tú lo aplicas y se puede multiplicar en el tiempo. Eso es la gran ventaja de un biológico, a diferencia de un químico, que tú haces la aplicación y la planta lo que hace es elevar sus ATPs y elimina, por eso que existe una disipación del químico. La planta trata de deshacerse como nosotros, cuando tomamos pastillas estamos medio mareados, estamos, que nos afecta en general el caso del químico, en biológico no. Entonces, en biológico, el cuerpo humano, si es que son unas bacterias benéficas,
lo tolera muy bien, igual las plantas. Entonces, por eso que pusimos la frase, el caso del control biológico incrementa rendimiento. Una de las causas es que no genera estrés fisiológico, la planta no se estresa. La planta, al contrario, recibe muy bien el tema de biológico, como el caso del Bacillus subtilis, y lo que va a hacer es colonizar y va a contrarrestar o va a dejar que penetre. Ahora, una planta que ya tiene daño dentro de la célula, por ejemplo, la pseudiploide adentro, biológico que entre es casi difícil. Los biológicos funcionan como preventivos más que curativos. Por eso se dice, limpia la mesa y coloniza. Limpias con el químico y colonizas con los biológicos. Si es que tú pretendes que un biológico vaya a hacer la función de un químico, no lo es, porque no es un químico, es un microorganismo. Pero lo que sí es como el caso del doctor, que primero te manda una pastilla fuerte y de ahí, ¿sabes qué? Tienes que poblar toda tu flora bacteriana benéfica. Es lo mismo en la planta. Eso es lo que tenemos que entender en el tema de biológicos. Y se multiplica y puede vivir ahí, como la flora bacteriana que tú te introduces dentro del cuerpo llega a vivir. El químico, nosotros nos deshacemos, pero el biológico vive ahí. Es lo mismo en la planta. Entonces es un complemento. No es que uno reemplace al otro. Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos con la Universidad Pero Ruiz Gallo, el ingeniero, el doctor John Top, muy bueno, colega, fitopatólogo. Él, por ejemplo, hemos hecho un trabajo para la Pseudiploidea teuromae y ahí vemos que sí controla la Pseudiploidea. Hay otro trabajo que lo hizo Projas con Walter Apaza en Chavimochic y lo compararon el caso del Biesplen contra los químicos y llega bien a mecharle, como dice, le da la pelea. Y es por eso que ahorita está usando Camposol para la Pseudiploidea teuromae y Botrytis en el cultivo de arándano recién este año después de estos trabajos. Pero fuera del el tema de cómo actúa, cómo actúa, cómo es que llega a matar, porque una cosa dice, ingeniero, ya usted me dice que llega a poblar, pero ¿cómo es que va a actuar? ¿Cómo va a contrarrestar los patógenos? Primero es competencia, porque compite por espacio, por nutrientes, y antibiosis porque genera antibióticos antifungosos. Competencia porque simplemente compite y no le deja penetrar. Si tú tienes una raíz, compite por el espacio y es como el castillo, se llena de soldados y no deja introducir otros patógenos. Y antibiosis porque después dispara balas, pero fuera de, no dentro, fuera, no dentro, fuera. O sea, primero coloniza el castillo, la raíz, y después lo que hace es que disparar, pero afuera, no adentro. Cuando ya introdujo dentro, tienes que hacerla con un químico. Tienes que hacerlo con un químico. Eso es. Entonces compite por espacio. Foliar también, claro, en la hoja puede permanecer 30 días, por ejemplo, un Bacillus subtilis, pero que sean esporas vivas, no metabolitos. Existen dos tipos de biológicos, los metabolitos y las esporas vivas. Dicho en otras palabras, el caso del metabolito es, si tú tienes una bacteria benéfica, la bacteria benéfica va a producir metabolitos, que son fungicidas, que son bactericidas. Entonces hay algunos que sacan solamente esos metabolitos que son fungicidas y bactericidas y ahí tienes el formulado líquido. En este caso, lo que yo prefiero es la bacteria, porque la bacteria siempre va a producir los metabolitos. Y es por eso que un metabolito no tiene un tiempo de control mayor. En cambio, una bacteria viva sí tiene un tiempo de control mayor. El tiempo de control de una bacteria viva, benéfica, es mayor que solamente el metabolito. Pero volviendo al tema, coloniza bien la rizósfera o la raíz y coloniza bien el caso de la hoja y no lo estresa. Como ustedes ven, todos los puntos azules es el Biesplen, el patógeno es el caso del rojo, simplemente coloniza y no le deja penetrar, por ejemplo, por los estomas. La gran mayoría de enfermedades de plantas penetran por los estomas, que son los poritos de las hojas. Roya en arándano, por ejemplo, penetra por los estomas. Oidium en general penetra por los estomas. Y lo que va a hacer es colonizar las células oclusivas, el bacillus, y no va a dejar que penetre. Entonces es como el soldadito en el castillo. Competencia, compite por espacio y coloniza, ¿no? Eso es lo que hace un biológico. Ingeniero, esto solamente del Biesplen y los demás, cualquier biológico que sea vivo. Cualquier biológico que sea vivo. No es que sea mi producto. Este es en general, te puede enseñar una doctora en el tema de microbiología y esto es, digamos, ustedes estuvieran en el curso de Chile porque esto nos explicaron bastante bien y en la agraria también la doctora Leonor Matos es la que más maneja el tema de biológicos y es lo que te va a explicar, es lo mismo.
La antibiosis porque genera un montón de antibióticos. ¿Por qué es importante, como dije en mi preámbulo, usar químicos e introducir en el programa el biológico? Porque también te disminuye la resistencia. ¿Por qué? Porque produce diferentes metabolitos, hasta 72 tipos de metabolitos, y con eso se reduce. Por eso es que ahí ustedes ven el lápiz, ahí ven claramente que hay un espacio en blanco. El caso del micelio blanquecino y el amarillo es el Biesplen. Entonces hay una parte que está en blanco. Esos son que está matando, como si estuviera en el castillo, el caso de este micelio, o el caso de, perdón, de la bacteria, esta bacteria, digamos, este biofilm de la bacteria, este amarillo, y hay un espacio que prácticamente no coloniza. El otro son el patógeno como Phytophthora cinnamomi en arándano. Entonces, lo que hace acá es disparar y no dejar penetrar, por eso que hay un espacio y ahí está en el lápiz, ¿no? Esa es antibiosis y puede producir 72 tipos de metabolitos según un paper. Entonces, son 72 fungicidas, por eso que el riesgo de resistencia es 0. Puedes aplicar 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, los arándanos orgánicos aplican Biesplen, Biesplen, Biesplen. Uva de mesa, Biesplen, azufre, Biesplen, azufre, Biesplen, azufre, o bacillus, azufre, bacillus, azufre. Y hay algunos que aplican químicos y biológicos. Aplican todos los químicos, tebuconazol, el épico, masazucistrobin, fludioxonil, ciprodinil, fenexamid, etc. Y cuando está cerca cosecha, ahí aplicas biológicos para reducir el riesgo de resistencia. Entonces se reduce mucho el riesgo de resistencia porque produce muchos fungicidas. Entonces, hemos hablado dos términos principales. Primero, compite por espacio y nutrientes. Competencia, coloniza el castillo. Segundo, dispara, antibiosis. Eso es lo que hace un biológico. Nuevamente, ¿cuál es la deficiencia? Que cuando ya penetró, bueno, ahí sí, químico, caballero. Tercero, el tercer punto de un biológico es que causa una resistencia natural de la planta. Tiende una resistencia natural. O sea, es como si tú aplicaras fosfito de potasio. La planta no le gusta el fosfito de potasio. Incluso, si ustedes ven en la fórmula química, el fosfito tiene la fórmula estructural parecida al glifosato. Es por eso que le han puesto LMR al fosfito. Sin embargo, el caso de los biológicos como Biesplen, como Trichoderma, como Pseudomonas fluorescens, Bacillus firmus, todos ellos generan una deficiencia, una eficiencia en aumentar la resistencia natural propia de la planta, o sea, resiste más. Es como el caso del COVID que estamos viviendo. Hay personas que toleran más que otras, hay personas que generan más defensa innata, más anticuerpos que otros. Esos anticuerpos se activan cuando tú aplicas una bacteria benéfica. Si aplicas un control químico, reduce la resistencia sistémica inducida propia de la planta. ¿Por qué? Porque es como el caso de las pastillas, nuevamente. Las pastillas, que es producto químico, igual son el caso de los químicos en la planta, no tolera. Hay que usarlo, sí, porque lamentablemente nos han ganado el caso de las enfermedades. Ya están aquí en el Perú. Hay que usarlo, pero hay que, como se dice, siempre alternar, o no alternar, sino en el punto final aplicar los biológicos para complementar el caso del uso de esta herramienta. Antes hablar de esto era muy, pero muy complicado. Ya lo están manejando, algunos agricultores lo están tomando, como este arrocero que le indico. Él aplica mucho el tema de biológicos, incluso en la incorporación del suelo, y le va muy bien, le va muy bien. Entonces, este es en general lo que produce un Bacillus subtilis como el Biesplen. Promueve el crecimiento de la planta también, crecimiento radicular. Hay una mayor síntesis endógeno de ácido indol acético, por lo tanto produce raíces, más raíces. Por eso es que en el tema y en la frase hemos puesto que incrementa la productividad porque tiene más boca que comer, más raíces. Y el parte del SIDA o cómo funciona como fungicida es que produce antibióticos, induce la resistencia, la planta resiste más y mejora la extracción de agua y nutrientes. Entonces, por donde lo veas, el biológico siempre va a ser bueno para la planta. Ahora, hemos hablado del concepto de usar biológicos, vamos al tema práctico. Ingeniero, yo uso biológico, ¿cómo lo uso? ¿A qué hora lo aplico? ¿Uso pHs? ¿No uso pHs? ¿Es importante la dosis por hectárea? ¿Es importante el gasto de agua?
Hay muchos temas, por ejemplo, que están en los libros, pero esto ya lo vives en la práctica, ¿no? Vives en la práctica el tema de las pautas para la aplicación. Hay algunos fondos, como ustedes ven, que les polvorean con azufre. ¿Cómo? ¿Con azufre en mezcla? Sí, hay algunos que lo hacen. ¿Y por qué? Porque el azufre no le hace para nada mal al caso del Bacillus subtilis. No le hace nada. Incluso lo potencia. Hay algunos que lo mezclan con azufre. Pueden mezclarlo, sí, para el caso de pudrición ácida, porque hay un problema de levadura y el azufre se controla levadura, y en mezcla con el Bacillus, el caso del Bivesplen controla botritis y lo que es bacterias, porque hay un acetobacter. Entonces la mezcla con azufre potencia si es que hay un complejo. Si no, aplícalo solo con tranquilidad y cabecealo con el caso del azufre. El azufre no le hace daño. El azufre es inocuo, el azufre cero residuos, y puedes tranquilamente alternar azufre y Bivesplen cuando esté cerca a la cosecha. Nunca aplicar, nunca, hacer una aplicación cuando la temperatura sobrepase los 25 grados centígrados. Ingeniero, usted al comienzo indicó de que el caso del Bivesplen tolera 40 grados. Sí, eso es lo que dije. Pero el que le afecta no es la temperatura, lo que le afecta es la luz UV. ¿Cómo, ingeniero? La luz UV. La luz UV le afecta. Y a una temperatura de 25 estamos con una radiación súper alta, sobre todo en la zona norte. Hay bastante radiación, en Trujillo hay radiación, y la radiación es la que mata. No le mata la temperatura, sino la radiación. Por eso se aplica cuando no hay mucha radiación. En estas condiciones de ahorita, en estas condiciones no hay radiación en este momento. Pero entramos a primavera, verano, hay una radiación bastante alta. Entonces ahí tienes que aplicar en la tarde, noche. Como ingeniero, tarde o noche, en verano. En invierno, normal, temprano, normal. Ingeniero, y si hay rocío, ¿se puede hacer la aplicación? Si hay rocío no hay ningún problema, porque forma biofilm, que es como una goma, tranquilamente se puede adherir a la superficie. No hay problema. Ingeniero, ¿y si agrego adherente? Si quieres, agrégalo, pero no es necesario, porque el caso del Bivesplen, o las bacterias sobre todo, tienen un mucílago que llegan a adherirse, porque si no todos los hongos que estarían volando necesitarían adherente. No es un químico. No va a penetrar, va a colonizar, es diferente. Entonces, eso es. Como le dije al comienzo, uno se hace 1.000.000 en 10 horas. Uno se hace 1.000.000 en 10 horas. Si aplicas aminoácido, es mucho mejor. Si aplicas un agripón, es mucho mejor. Si aplicas foliares, también es bueno, porque a las plantas les gustan los foliares. Si aplicas zinc, sí, ahí sí le afecta. Zinc tiene un efecto fungistático, el zinc, y bacteriostático. Por eso, si quieres un control químico, también ahí puedes introducir el zinc. pH, ingeniero, ¿se necesita acidificar? Si quieres lo acidificas, si no, no. Pero no acidificar mucho, porque las bacterias sobreviven mucho a pH neutro, alcalino o ligeramente ácido. Muy ácido, no tanto. Entonces, eso es lo que podrías hacer. Velocidad de viento, humedad relativa mayor. Claro, la humedad relativa tiene que ser alta para que llegue a colonizar. Entonces, eso es. Ingeniero, ¿se necesita remojar un día antes? También me han preguntado. Hemos hecho un ensayo, un trabajo con y sin remojo. No hay ninguna diferencia en control. No hay ninguna diferencia en control remojando o sin remojar. Bueno, prueba de compatibilidad. Hemos mezclado el Bivesplen con tebuconazol, azufre, difeconazol, tiametoxan, cobre, imidacloprid, tebuconazol, porque a veces los agricultores dicen, ingeniero, pero yo tengo que aprovechar, pues, si es que voy a aplicar y tengo plaga, ahora lo voy a matar a mi Bivesplen o Bacillus si es que mezclo, lo mezclo con imidacloprid, con microelementos, con OV2020, es un tema práctico, porque ustedes dirán, pucha, bonito, ingeniero, habla de colonización, pero yo no puedo ahorrarme, pues no voy a aplicar solamente mi bacteria y mi químico otro día. Entonces, en estas mezclas, ¿le hará algo o no le hará nada? Entonces, esta duda, como se dice, yo aprendo mucho de ustedes, de todos los de campo. Los de campo te preguntan cada cosa, me dicen, ingeniero, o Juan Carlos, ¿la conductividad eléctrica le afecta? También hice mi ensayo, no le afecta para nada la conductividad eléctrica. En ese momento no sabía. No sé, maestro. Hicimos la prueba y la conductividad sobre una agua de 7 de conductividad eléctrica normal crece. Ah, muy bien. Ahora, la mezcla, otro me dijeron, ingeniero, si lo mezclo con insecticida, pucha, no sé, hermano, mejor no lo mezclo. Pero en este caso lo hicimos, para ver si es que pasaba o no. Hicimos según la OILB y resulta que el azufre no le afecta. Y esto salió de un fondo
en ICA, un asesor que se llama Talio Rodríguez, muy conocido él, asesor a cítricos, palto y uva, muy amigo mío, y él me decía, Juan Carlos, yo lo mezclo con azufre, me dice, maestro, yo lo mezclo con azufre. Yo le digo, doctor, no lo mezcle con azufre, el azufre mata todo, pero funciona mejor, me dijo. Entonces hicimos la mezcla y no le hacía nada, altamente inofensivo. Puedes mezclarlo con azufre, puedes mezclarlo con extracto de plantas como, este es el agrispón, con tebuconazol no. Entonces, si es que tú vas a hacer una aplicación con tebuconazol, no, pero ingeniero, esta es bacteria, ¿qué tiene que ver la bacteria con un azol? Pero sí le hace daño, pues maestro, ahí está. Con un difeconazol también es tóxico, con un tiametoxam normal, con un fosfito de cobre, lógico, pues el cobre es bactericida, no vas a mezclar, lógico. Ningún azol es tolerable. Entonces, como conclusión, no se mezcla con azoles, con zinc. 2 veces le hemos hecho la prueba, igual lo mató. Entonces, zinc tampoco mezclar, y todo lo demás no hay problema, con calcio, con nitrógeno, fósforo, potasio, con microelementos en general, imidacloprid, tiametoxam, no hay problema. Lo único que tiene problema es tebuconazol o los azoles y el caso de los cobres. Eso es importante y clave para nosotros poder desarrollar. Entonces, estos son los resultados que hemos obtenido en general en el caso de todos los ensayos que hemos realizado, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, como conclusión, el Biesplen no es compatible con los triazoles ni el zinc. El Biesplen es compatible con los insecticidas y con el azufre normal. Por eso es que hay algunos fondos que lo mezclan. Hemos hecho una tesis para ver si con los aminoácidos incrementa la eficacia y sí, se reduce la incidencia de botritis. Miren, por ejemplo, esto fue hacer aplicaciones de Bacillus de inicio, fue Biesplen, ¿eh? De inicio, cuando no tenía la enfermedad y se comportó casi a la par con un hiprodione. Entonces sí funciona preventivamente el Biesplen, por eso que ahorita hay uva orgánica, arándano orgánico, y se usa este tipo de herramientas, ¿no? Esta es una tesis publicada, pueden ir, ahí está el autor, que es Chávez y el profesor Cadena, ¿no? Este es otro fondo en la cual ellos han podido exportar a Alemania gracias al producto. ¿Por qué? Porque ellos lo han sacado al Switch, lo sacaron al Belis, cerca cosecha, porque siempre les marcaba. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Voy a sacar eso, me arriesgo. Entonces aplicaron Biesplen azufre cada 7 días y pudieron exportar porque no había nada de residuos tranquilamente a Alemania, y en la Alemania sí te pagan bien, ¿no? Esta es otra tesis que lo hicimos para Oidium en UBA, en ICA, con la San Luis Gonzaga de ICA. Está publicado, es Lice Gómez la que ha hecho esta tesis. Ahí comparamos el Biesplen con el azoxystrobin. Y ven ahí la línea roja, ahí ven tranquilamente cómo el caso, perdón, la celeste, cómo el Biesplen se mantiene abajo, a diferencia del testigo sin tratar, cómo se eleva. Imagínense 45 días sin aplicaciones de ningún químico. En el caso de uva de mesa se observa esta curva de desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, el caso del Biesplen se mantuvo abajo. Dicho en otras palabras, aplicando preventivamente desde brote, puedes tú tranquilamente controlar similar a una estrobilurina. En este caso se hicieron hasta 5 aplicaciones de Bacillus cada 7 días preventivamente. Sí funciona el caso del Biesplen. Este es otro trabajo que hicimos en Jayanca, en Lambayeque, para ver esta pudrición ácida. Esta pudrición ácida que también da en cascas, aquellos que ustedes también en la zona de Guarmey, hay pudrición ácida. La pudrición no es causada por un patógeno, por si acaso. Discúlpeme que me salga del tema de Biesplen, me encanta el tema de enfermedades. Es causada por levaduras. La principal levadura que domina es Cloequera, Botrytis, que es un hongo, Aspergillus, que es otro hongo, Acetobacter, que es una bacteria. Entonces nos echamos a cada uno para ver si el Biesplen camina para todo este complejo. Entonces hicimos, extraímos y comparamos ahí se usa, algunos usan bastante el caso de ácido ascórbico, ácido cítrico, el caso del Biesplen, un testigo, ¿no? Y ahí hemos visto que para Botrytis se comporta igual. Con mezcla, con azufre y sin azufre daba igual. No, entonces ¿para qué va a mezclar el azufre para el tema de Botrytis si da lo mismo? Sí, es cierto. Pero sin embargo, para Cloequera, el caso, por eso yo le digo, para levadura, potencia mucho el caso del azufre con Biesplen. O sea, para levadura, en conclusión, el Biesplen camina muy bien. Entonces, ahí el Biesplen con azufre, perdón, esta mezcla. Ahí sí es otra cosa y de repente ahí ustedes que están en la zona, no sé, de Casma o también están en la zona de la parte alta de Trujillo, que es Cascas, ahí se presenta pudrición ácida.
Entonces el Biesplen con azufre prácticamente no dejó de desarrollar la colonia, ¿no? Como ustedes observan de cloaquera. Este es un trabajo también de investigación que se hizo con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Igual, el caso del Biesplen, esto se hizo en Incafruta, 2, 3, 4 kilos para establecer la dosis por hectárea. Ingeniero, ¿qué dosis uso? ¿2, 3 o 4? Ahí vamos a ver. El caso de extracto de plantas con cobre, sucratos y aminoácidos activos, Bacillus subtilis líquido. Esta es una tesis 100% biológico. El Bacillus subtilis líquido es el Serenae. Y ahí hemos visto el caso del AUDPC en porcentaje de bayas afectadas. También hemos sometido a impacking hasta 40 días para ver si se podría la fruta. O sea, aplicamos en campo y lo dejamos en packing para ver si se pudre o no. Y esto es lo que hemos obtenido en campo. En campo lo que observamos es que el Biesplen 2, 3 y 4 kilos por hectárea, no hay ninguna diferencia. Entonces, había una pregunta de la dosis por hectárea a emplear. El agua es un vehículo para los biológicos, porque los biológicos no llegan a penetrar sistémicamente. Que se asperge bien, uniforme, sí, pero el agua es solo un vehículo en biológicos. En cambio, el 4, 5 y 6 tuvo más incidencia, controló mejor que el testigo, pero el Biesplen fue el mejor. Y esta es una tesis publicada en la San Luis Gonzaga de Ica, y ahí ustedes pueden también acceder a esta tesis, ¿no? En caso de packing, o sea, aquí lo sometimos 45 días de viaje que se va a China, y en el caso del AUDPC hemos visto que menos podrido hemos encontrado en el Biesplen que en el Bacillus subtilis líquido y que el extracto de cítricos cobre en general, y este es el testigo, también está publicado en la San Luis Gonzaga de Ica y lo pueden ver tranquilamente esta tesis, por eso lo hablo. Entonces, como conclusión, el Biesplen a las diferentes dosis tuvo el mejor control, ¿no? En general. Entonces, fuera del Biesplen, las bacterias benéficas sí funcionan. Ecosac también en Piura, lo mismo, hemos hecho un trabajo también con Ecosac Piura, Ecoacuícola en Piura, porque este es Ica, ahora estamos en el norte de Piura, y ahí mezclamos el Biesplen con el azufre polvo seco. ¿Cómo lo aplican? ¿Cómo les polvorean? 18 kilos de azufre polvo seco con 2 kilos de Biesplen. Esto lo espolvorean en la valla y se ve si es que controla o no, a diferencia del extracto de árbol de té o timoresgol, y el caso de la mezcla también con azufre. Bueno, este es el caso del espolvoreo, con el caso del Biesplen más azufre. Aquí se marca la valla y se ve con la pudrición cómo avanza, si es que controla o no, si sigue avanzando en un racimo marcado. Y ahí hemos visto que, como le digo, el extracto controla rápido, ahí está la línea verde, ¿no? Muy rápido, mejor que el Biesplen, pero a la larga, mejor es el microorganismo. Entonces, eso es, por eso que yo complemento extracto, microorganismo. Limpian la mesa, hubiera sido aquí, y de ahí Biesplen, y hubiera sido mucho mejor. Eso es lo que observamos, una pudrición seca, ya no aguada, y eso es lo que hemos encontrado con el caso de las bacterias benéficas, ¿no? Ahora, tenemos también mango, y el mango está presente, y esto es mucho de agricultores, en el caso de la zona de Piura, en la zona de Casma. En mango existen 3 patógenos, Coyetotrichum en la fruta, El ingeniero Abraham Maldonado y también la Asociación de Mangueros de Piura hicimos un trabajo con él, porque resulta que el tiabendazol, el procloraz ya salían del programa en desinfección de mango. Si ustedes saben, el caso de la papaya también lo desinfectan con tebuconazol y azoxystrobin en unas tinas, y de ahí se vende en el mercado para que aguante en post cosecha. Lo hacen la desinfección, desinfectan la fruta, y con eso puede llegar a vivir más tiempo la fruta. O sea, no se mancha tan rápido, no se enferma tan rápido la fruta. En el caso del mango hacen lo mismo, lo sumergen en procloraz, que es un fungicida, y de ahí se va a exportación a Estados Unidos. Entonces, en este caso hemos visto, si el caso del biológico funciona igual que un químico, también usan fluidioxonil como químico. Entonces, este ensayo es maravilloso, me encanta, porque es una alternativa de desinfección de fruto para que, y que no hace daño, porque el caso del bacillus tú puedes encontrarte en tu estómago, no hace daño, ¿no? Tranquilamente, no es un químico. Entonces, sumergimos 5 minutos, después de 24 horas inoculamos el patógeno. 5 minutos con el Biesplen, o sea, tú tienes tu caldo de Biesplen, lo sumerges, después de 24 horas, o sea, preventivo, ¿no? Se inocula el patógeno. O sea, lo sumerges, tienes, digamos, tu mango, lo sumerges aquí, digamos, en este de acá, lo sumerges, y de ahí a las 24 horas inoculas el patógeno, recién metes el patógeno. Curativo,
es al contrario, ¿no? Primero meto el patógeno y después sumerjo. Entonces eso se llama curativo. Y testigo también, ¿no? Frutos inoculados. Esto se hizo para todos los tratamientos. Entonces hay diferentes escalas de evaluación, daño del pedúnculo, o sea, la pudrición en sí, ¿no? ¿Qué usamos acá? Usamos fludioxonil, que es un químico, lo comparamos contra un químico. Usamos el caso de un producto que también se está usando un extracto, el Videsplen, el caso del fludioxonil, que es otro químico, nuevamente el caso de curativos, ¿eh? Preventivo, curativo, o sea, Videsplen preventivo y Videsplen curativo. Entonces, así es como se realizó en frutos de mango. Resultados. Entonces, eso es lo que nosotros hemos encontrado porque hablamos de 3 patógenos en fruto de mango, la Lactobacillus, Coleotrichum alternaria. Hay 3 hongos en la fruta. Entonces, primer hongo, la Lactobacillus theroides. Entonces, ahí hemos visto que no hay diferencias estadísticas del Videsplen, tratamiento 1, 2, 3. Ahí está. Controló bastante bien el caso del Videsplen con el testigo, frente al testigo, ¿no? Frente al testigo. Entonces, ahí ustedes tienen el tratamiento 5 y tratamiento 8. Vino bien. CCCC quiere decir que no hay diferencias entre un químico y un biológico. A diferencia del T1, que es el A, es un testigo absoluto. Fotos, que es más claro que el agua, porque los agricultores verán, más que todo para los ingenieros, ya verán el gráfico de barras, pero los agricultores, a ver, quiero ver que pudra o no pudra, porque el ingeniero está hablando de cuadros y no entiendo. Bueno, ahí tienes, hay un fruto inoculado y viene el fruto podrido por la pseudoplodia. En este caso no se aplicó ningún producto. El caso del químico, que es fludioxonil, muy bien, funciona un químico. Videsplen preventivo. Por eso le dije, Videsplen es, o los microorganismos, ¿son preventivos o curativos? Preventivos. Y ahí ustedes observan que preventivamente es mejor que curativo. Y curativo no estuvo tan mal frente a un testigo inoculado. Entonces, eso es lo que quería que ustedes observen en el caso y esto es claro, el tema de la competencia y colonización, ¿no? Compite por espacio, nutrientes, incluso es un anaeróbico facultativo. ¿Qué quiere decir en castellano? Que puede vivir sin oxígeno cuando se haga cuando sumerges el fruto, el caso de las bacterias como el Videsplen. Bueno, y viene el testigo inoculado. Entonces, por eso que lo están usando en mango ahorita, tiene registro en mango, tiene registro orgánico, excelente para el uso orgánico y excelente complemento al químico. Bueno, Coleotrichum glospioides. Coleotrichum glospioides, otra enfermedad muy agresiva también. Ahí ustedes tienen el T1, el testigo inoculado, el T8, el caso del Videsplen, mejor que el testigo. Y el caso del T5 también funcionó bien. Y bueno, el químico siempre, pues es un químico, ¿no? Pero ahí le hace la guerra, ¿no? Fotos, nuevamente, testigo inoculado, ahí están Coleotrichum, es diferente la mancha de una Lactobacillus en fruto que un Coleotrichum, es totalmente diferente la sintomatología, a diferencia del Videsplen preventivo. Entonces, nuevamente, Videsplen preventivo o curativo, mejor es el preventivo que el curativo. Entonces, con esto nosotros podemos demostrar que el Videsplen sí se puede usar para desinfección de frutos en general de los cultivos como papayo, uva de mesa, mango, palto, etc. Y este es para el caso de alternaria. La alternaria es otro patógeno diferente, porque hablamos primero de la Pseudoplodia en fruto, que también se presenta en palto, por si acaso. Hablamos del caso de Coleotrichum en fruto y finalmente alternaria en fruto. Entonces, en fruto de alternaria también, ahí sí no hubo ninguna diferencia entre un químico y un biológico. Y la alternaria se encuentra presente en mango y en diferentes cultivos y puede ser complemento para el control químico. Entonces, eso es importante que ustedes lo consideren o lo vean como un uso, una herramienta interesante a estas bacterias. Yo soy más hincha de las bacterias que los hongos, porque las bacterias toleran anoxia, las bacterias benéficas, o sea, pueden vivir sin oxígeno, las bacterias se multiplican rápidamente y las bacterias toleran temperatura bastante alta, ¿no? El caso de los hongos toleran también, pero tienen que ser una cepa de temperatura también bastante alta, pero las bacterias toleran mucho más. Como conclusiones en general frente a la Pseudoplodia, ahí está el fludioxonil, es el que me registró menos grado,
pero sin diferencias estadísticas con el Viesplen. O sea, el Viesplen se puede usar para la acidiploide en palto, la acidiploide en mango, la acidiploide en uva, etc. Para Coyetotricum también, en forma preventiva, el fludioxonil fue bueno, el Viesplen también fue mejor que el testigo sin aplicar, y frente a ternaria no hubo diferencia entre Viesplen y el caso del químico. Entonces, esto es en general lo que quería tocar con el tema de Bacillus subtilis. Espero que quede bastante claro. En resumen, hemos hablado bastante del caso de bacteria. Bueno, mildiu también se usa bastante el caso del Bacillus subtilis. Este es un trabajo de investigación interesante que hemos hecho para mildiu. El mildiu está en el pepino, fuerte, en pepino ahorita estamos en campaña, en chao en pepino, y hemos hecho un trabajo, pero para mildiu de la vid, ¿no? Entonces esto lo hicimos en el Fundo Atacama, pero no lo hemos hecho en forma curativa. Hemos evaluado los brotes sanos, ¿no? Ahorita el mildiu es bastante agresivo en la zona de cascas y se puede complementar al químico. Aquí mezclamos o aplicamos, perdón, diferentes herramientas, Pseudomonas, el caso del Viesplen, el Silotrón, que es 1,8 cineol. Y aquí lo único que quería demostrar es la pregunta que hice al inicio. ¿Se remoja o no se remoja un día antes? El Viesplen, ¿se remoja o no se remoja? Porque muchos autores dicen, ¿sabe qué? Hay que remojar para que se activen. Entonces, en esta chamba hemos hecho la aplicación, 3 aplicaciones, y cada 7 días, en un tratamiento como el T3 es sin remojo y en el T6 es remojado, un testigo absoluto. Se aplicaron cuando tenía un 80% de follaje cubierto y todas las aplicaciones fueron en la tarde. Entonces hicimos la evaluación en brote sano, pero tenían la base infección. Solamente evaluamos hojas nuevas, o sea, hojas nuevas que se presente o no la infección. Hicimos 3 aplicaciones y ahí están las evaluaciones. Entonces, estos son los resultados que hemos obtenido en general. Y ahí hemos visto que el Viesplen, 3 kilos por hectárea, en mildiu sí es 3 kilos, no hay diferencia remojando y sin remojar. Aquí tienes el remojo en la flecha y sin remojar, 3.3 versus 5, entonces no necesita remojar, puedes hacer aplicación directa. Y esto es un primer trabajo, yo lo quería presentar esto en el Congreso Peruano de Fitopatología, que se iba a dictar este año en Trujillo, en la ciudad de la primavera. Lamentablemente por COVID no se presentó, pero este ensayo iba a ser fenomenal porque hay mucho tema del tema del remojo o no remojo, y mildiu casi no hay muchos trabajos de investigación en mildiu, ¿no? Entonces, faltó, me quedé con la gana. Bueno, ahí está el porcentaje de severidad para el caso del control biológico de mildiu en zona de ICA, y bueno, ahí ustedes ven toda la gráfica en general, la incidencia, pero en resumen, no hay una diferencia con y sin remojo. Y lo que quiero ver ahí también es que el Pseudomonas fluorescens no es tan bueno para el caso de la pseudiplodia, perdón, de mildiu. El caso de mildiu sí es bueno el caso del Viesplen, ¿no? Eso es como hemos evaluado. Ahí ustedes tienen marcado la hoja, las hojas viejas, y en el brote solamente hemos evaluado brotecito, ¿no? Como el caso del Viesplen, miren, este brote prácticamente está sano, ¿no? Y esto es en el tiempo. O sea, antes de la aplicación tenía el caso de las hojas con daño y solamente hemos evaluado las hojas subsiguientes. Sin embargo, en un testigo absoluto ya se presentó la enfermedad como ustedes se presentan acá, no está marcada porque más anterior estaba marcada y se vio que sí avanzó la infección, ¿no? Esto es lo que hemos encontrado. Con Silotrón también controló bien. Bueno, entonces, en general, con las aplicaciones de los químicos podría manchar a la fruta, incluso riesgo de residuos. Por eso es que es importante complementar con la aplicación de biológicos. Con la aplicación del biológico tenemos control de la pudrición, color del raquis verde, la planta, si hablaría, diría, por favor, aplíquenme biológico, ya no me apliquen mucho químico. ¿Por qué? Porque la planta no se estresa y no hay riesgo de resistencia y 0 residuos. Esto es en sí lo que quería ver en sí de las bacterias benéficas. Bueno, este es cómo funcionan las bacterias. Ahora vamos a hablar finalmente del tema de los tricodermas. Los tricodermas también son importantes. Vamos a hablar corto. Tenemos ahí, ya pasó 48 minutos. Vamos a ser más breve porque casi el fundamento es similar, pero hablamos primero de las bacterias como el Viesplen y ahora vamos a hablar de los hongos
benéficos, ¿no? El caso de los hongos benéficos como tricodermas es importante, nuevamente, ver la cepa, de dónde viene, y el caso de la formulación, en el caso de tricodermas, como no tiene estructura de conservación como las bacterias, ahí sí, formulación líquida o sólida es lo mismo, es diferente al tema de las bacterias que sí forman endosporas, y estas endosporas sobreviven 5 años tranquilamente en una formulación sólida. Bueno, la característica de la cepa es una cepa desarrollada en esta T22 por la Universidad de Cornell, es la cruza de dos cepas por fusión de protoplastos. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de dos cepas distintas esta T22. Nosotros comercializamos el T22, pero en sí, para que entiendan esto, es esto, nada más. La cepa híbrida es esto, padre 1, padre 2, o sea, ¿de dónde viene? En este caso, esta cepa híbrida de tricoderma proviene de desierto, de temperatura alta y también de frío. Entonces, esto es porque los hongos en general son de frío, pero necesita un hongo también que se adapte al calor. Entonces, este es el híbrido. Claro que las bacterias, como el caso del Biesplen, toleran más la temperatura alta, pero esta es una cepa híbrida, la T22. Entonces, esta es una cepa de tricoderma muy agresiva y muy importante, que también se puede considerar, pero en general los tricodermas funcionan de la misma manera, solo es la adaptación, ¿no? Mucho yo me voy a la adaptación porque la adaptación condiciona que trabaje o no trabaje. Lo otro también es que tiene que estar registrado en EPA, en este caso está registrado en EPA. Si tiene registro orgánico, tanto en nuestro Biesplen como la T22 tiene ONRE y está registrado en EPA tranquilamente, tiene registro orgánico. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia con el caso de las bacterias? Porque ustedes hemos hablado del caso de las bacterias, compiten por espacio, nutriente y también generan antibióticos y también resisten. ¿Cuál es la diferencia con los tricodermas? Los tricodermas, ¿qué hacen? ¿Cuál es la diferencia con una bacteria? El micoparasitismo. ¿Qué es el micoparasitismo? Es como si una serpiente agarre una anaconda y te amarre así como una soga y te ahorque. Eso es lo que hacen. Las bacterias no hacen eso. El micoparasitismo que se genera es diferente, pero los tricodermas sí son más de ahorita, de esta condición de frío. Los tricodermas se desarrollan muy bien en frío. Hay algunas como la T22, que esta cepa que también tolera el caso de verano. ¿Se podría cabecear con el tema de Bacillus subtilis como el Biesplen? Sí. Yo cuando recomiendo, por ejemplo, a un programa de palto, yo le digo, mira, hermano, le digo, primero hay que limpiar la mesa. ¿Con qué limpias la mesa? Tienes tú el T-Rex, que es el fungicida más sistémico. Entonces limpia los haces vasculares. Después, pucha, estás en invierno, ya, tricoderma, pa. ¿Por qué? Porque tolera mucho. Y de ahí, Biesplen. Así es como hago mi programa, Biesplen. Biesplen. Entonces, eso es como llego a ver. Y el otro tema es que los tricodermas también generan el micoparasitismo. Entonces, también te ayudan en otra manera. Si bien es cierto, las bacterias se multiplican rápidamente, cada 20 minutos, y uno se hace 1.000.000, la reproducción es rápida, lo que hacen los tricodermas es que ahorcan. Y también ya a controlar nematodos. Si yo tengo problema en nematodos, el Bacillus controla a media caña en nematodo, pero los tricodermas sí controlan nematodos. Entonces, si tengo nematodos, ya, pues me voy también por tricoderma. Entonces, es así, es complementario, ¿no? Eso es lo que se puede generar. Entonces, el micoparasitismo es lo que se presenta, ¿no? A ver, por ahí he escuchado algo, creo que se ha caído una olla. Por favor, ahí sí pueden apagar su micrófono. Bueno, competencia y colonización, micoparasitismo, antibiosis y otro. Bueno, igual que el caso del Biesplen, el caso del T22 ocurre principalmente por nutrientes, por espacio, por oxígeno, tranquilamente. Esto es lo que le digo. Esta es la diferencia con el caso del Biesplen. El Biesplen, que es una bacteria, este es un tricoderma, la T22, que es un hongo. Lo que hace esto es micoparasitismo, lo micoparasita, es como una serpiente que lo ahorca y ese es, por ejemplo, Pythium, ¿no? Eso es lo que hace, lo enrolla. Esto no hace el caso del Biesplen. Entonces, esa es la diferencia con el Biesplen y puede complementar bastante bien, ¿no? Entonces, una vez que lo enrolla, lo perfora, como ustedes observan, hay una perforación de la hifa, hay un reconocimiento del hongo con el tricoderma. Entonces, si está el hongo ahí, entonces forma unos compuestos que son los oligómeros,
Entonces estos generan endoquitinasas fúngicas y van al ataque. O sea, dicho en otras palabras, lo alerta, ¿no? Lo alerta para que el tricoderma pueda parasitar cuando hay un hongo, ¿no? Entonces hay una serie de secuencias quimiotróficas en la cual ocurre la actividad lítica o en general activa el caso del tricoderma cuando hay un ataque de hongos. Antibiosis porque fue generar antibióticos antifungosos como aplicar un pesticida, similar al tema de bacterias, ¿no? Por eso que se recomienda aplicar frecuentemente. En alcachofa, por ejemplo, algunos aplican el caso de los tricodermas para el tema de nematodos y para el tema de verticillium fusarium, ¿no? Bueno, en el caso de porcentaje de germinación, por eso que puse el control biológico incrementa el rendimiento. De hecho, que mejore el porcentaje de germinación, ¿no? Es importante tanto las bacterias benéficas como los hongos benéficos para el manejo de resistencia, sobre todo porque los hongos, las bacterias y los virus tienen diferentes mecanismos de resistencia en general, ¿no? Y finalmente, como le dije al comienzo, inducen una resistencia sistémica inducida, adquirida, la planta resiste más, similar. Entonces, como le dije al comienzo, el biesplen, el tricoderma, lo que va a hacer es generar defensa a la planta. Entonces, no le va a hacer daño, más bien al contrario, lo beneficia, coloniza, genera antibióticos, micoparasita en el tema de tricodermas y genera una defensa endógena natural de la planta. Este es un curso que yo fui en el caso de Chile y ahí midieron la cantidad de enzimas que la planta generaba cuando aplicas tu tricoderma. Y lo que se ha visto es que una planta que tiene tricoderma genera más defensa que una planta que no la tiene. Por eso es que hay este pico. Y lo han medido incluso a las 12, a las 24, a las 36, a las 48, a las 60 horas después de la aplicación y se ha visto que se ha incrementado la endoquitinasa que degradan quitina de los hongos. Entonces, los tricodermas suplen muy bien a lo que son fosfito de potasio que están restringidos y llegan, o sea, encima que controlan preventivamente, generan defensa natural. Y esto se hizo aplicaciones en la raíz y esto en endoquitinasas son de la hoja, o sea, no se aplicó la hoja, se aplicó la raíz. Entonces, ¿cómo generaba defensa la hoja si no aplicaba la hoja? Era porque la planta se defendía. Cuando tú inoculas de biológico, la planta se defiende. Esa es una gran ventaja. Bueno, el caso del comité de la FRAC, Fungicide Resistance Action Committee, es el comité de resistencia de los hongos, de los fungicidas, perdón. Entonces, en este comité mundial han clasificado a los tricodermas y a los bacillus subtilis vivos, no los metabolitos, como BM2, que quiere decir biológico con múltiple modo de acción o sitio de acción. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Pueden introducir en el programa de la FRAC o en el programa de rotación, porque no genera resistencia, a diferencia, digamos, de un biológico que es en base a metabolitos, que solamente tiene un punto de acción, que es el código FRAC 44. Pautas para la aplicación, pH, ahí sí ácido. Como ingeniero, ahí por eso le he puesto a propósito. El caso de los tricodermas, pH ácido sí o sí, le encanta. A neutro, bueno, puede ser, pero mejor es ácido. Las hongos, ácido, bacterias, ligeramente ácido, neutro, alcalino. Hora de aplicación, 5 AM, 4 PM. Foliar, 5 PM. Sistema, tempranito o en la tarde. Sistema de riego, foliar, sí o sí, aplicar en la tarde. Aplicación foliar. Mezcla, no con cobre, fungicidas tampoco. Agrega tu azuquitar, tu melaza, mejor acción. Y la dosis de 2 a 3 litros por hectárea vía sistema para aumentar el micoparasitismo. En los frutales se repite cada 20 días, en anuales cada 7 a 10 días. 2 litros por hectárea foliar, sí, pero hay que cuidarse de la luz UV. Nuevamente, la temperatura no afecta mucho lo biológico, lo que afecta es la luz UV. Y repetir cada 7 a 10 días. Eso es. Bueno, también se hizo el tema de las mezclas para ver con qué es tóxico. El tebuconazol mata todo, te mata bacterias y te mata benéficos como el caso del tricoderma. Benomilo también es tóxico, el difeconazol tóxico, clorotalonil tóxico, oxicloruro de cobre tóxico y prodione tóxico, penconazol tóxico.
Es inofensivo con el extracto de semilla o ácido cítrico, inofensivo con el azufre polvomojable, quinoxifen, metrafenona, cresoxinmetila, azoxastrobin, triadimefom, fenexamid, boscalitma, piraclostrobin, miclobutanil, pirimetanil, normal, que puede mezclar. Pero con el caso de los tóxicos, no como el tebuconazol. Nuevamente, los azoles son bastante tóxicos. Compatibilidad. ¿Se puede mezclar el tricoderma con todo? No. Con algunos sí, con todos no. Entonces, esto es en general inofensivo con insecticidas también, como dimetoato, como timetoxan, espirotetramat, oxamilo, normal. Bueno, entonces, igual que el caso del Bacillus subtilis, por eso que pusimos en la propaganda de que los biológicos incrementan el caso de el rendimiento porque promueve también el crecimiento radicular. La planta genera más raíces, aumento de auxinas, mejora la extracción de agua y nutrientes porque producen los sideróforos. ¿Qué cosas son los sideróforos? Es simplemente lo vuelve disponible o la absorción o incrementa la absorción de fósforo, secuestra también algunos elementos que no le es o simplemente le quita el alimento al patógeno para que no pueda penetrar como el caso del fierro. Induce la resistencia natural de la planta, produce micoparasitismo, coloniza y protege la rizósfera y genera antibiosis antifungosos. Entonces, eso es en general del tricoderma. Tesis también hemos hecho de tricoderma. La alcachofa es fuerte, por eso lo pongo ahí a propósito, porque en la alcachofa tienes nematos y hongos radiculares. Entonces, esto es muy bueno para el tema de la alcachofa, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho diferentes ingredientes activos, beta-sulfato de cobre pentahidratado, proteinato de cobre, campo común sin biocontrolador, con tricoderma, la T22, tricoderma a 1 litro hectárea, la cepa T22 a 2 litros vía suelo, lo que hemos hecho y con todos los tratamientos, ¿no? Entonces, este es en general lo que hemos hecho en San Fernandito, en Chincha. Es una plantación que tiene más de 5 años. Ahí está la doctora Leonor Matos, que hemos hecho el trabajo con la doctora, ¿no? Ahí está a mi izquierda, ¿no? Como ustedes observan, ahí está la jefa de fondo. Bueno, esta es la pudrición que hemos medido en general. Acá hay problema de bacteriosis y problema de pudrición de raíces. Hemos identificado, según biología molecular, caso de bacterias que se presentaban acá en general, y hemos hecho prueba de alimento envenenado con la T22, y este es el resultado en general en rendimiento. Nuevamente, como puse en el título, el caso de los biológicos incrementan rendimiento. 2 litros por hectárea. Ahí ustedes ven 6.740 kilos, a diferencia de un campo común de 6.300. O sea, te elevó casi media tonelada. Entonces, volviendo al tema, ¿los biológicos incrementan rendimiento? Sí incrementan rendimiento. Todos los tratamientos fueron llevados a cabo, pero sin embargo, en el tema del rendimiento fue superior en un suelo aplicado con tricoderma que en un suelo que no se aplicó tricoderma. Entonces, el T22, esta cepa nuestra, que es la T22, que lo traemos de la Universidad de Cornell, camina muy bien para el tema de hongos de raíces. Entonces, complementa muy bien al Viesplen, que es el primer, y tenemos muchos trabajos con el caso del Viesplen. Bueno, este es en general el número de plantas enfermas, el T21, el tratamiento 21, que es la cepa T22 o nuestra cepa, que es un tricoderma bastante agresivo, ¿no? 2 litros por hectárea se usa, muy bueno, y uno dice, voy a aplicar menos dosis. Los biológicos hay un tope de 2 litros para arriba, funcionan muy bien. Más abajo, porque inicialmente incluso en el mundo me dijeron que usan medio, 250 gramos, pero la verdad que a nosotros nos ha funcionado. En general, todos los biológicos que hemos traído de diferentes partes, diferentes cepas, 2 litros para arriba, ¿no? Y por eso que nosotros usamos y recomendamos 2 kilos, 2 litros por hectárea. Bueno, en cogollo igual, ahí está el genuino también, y la T22 fue mejor. Todo lo que tenían T22 funcionaron bien con un complemento de cobre, como el caso del sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Estos son papers, si hay más papers, ustedes pueden entrar a diferentes revistas científicas y van a encontrar diferentes autores en la cual recomiendan tricodermas para el control de enfermedades de plantas, como el caso de hongo de madera, como el caso de Phytophthora, etc. Entonces, los tricodermas sí caminan muy bien, el Bacillus subtilis como el Viesplen sí camina muy bien, y son complementarios. Tricoderma de frío, el Bacillus de primavera, verano. Así es como nosotros estamos
viendo, ¿no? Bueno, este es en general, el Heartstop es como se llama en otros países del mundo, es la cepa T22, es una cepa de la Universidad de Cornell, lo que nosotros tenemos, y ahí ustedes ven cómo puede llegar a controlar también botrytis cinerea, ¿no? Entonces, 2 a 3 litros por hectárea vía sistema de riego, micoparasitismo, en frutales cada 20 días durante un mes, en anuales cada 7 a 10 días, 2 litros foliar y hacer la aplicación en el caso de la tarde. Ingeniero, estos de que usted me está hablando del parasitismo, micoparasitismo, ¿se cumple para cualquier tricoderma? Sí. Y creo el motivo de la capacitación ha sido el tema de uso de biológicos, todas así se aplican en la tarde, porque no existe ni un producto biológico que la luz UV no le afecte. Hasta los microorganismos patógenos también le afecta a la luz UV. Solo que cuando tú haces una aplicación en el campo de cultivo, lo primero que recibe la luz UV y recién se está adaptando y de frente lo mata la luz UV. Cambia en un patógeno de plantas, ya penetró en la noche, ¿no? Entonces es diferente la figura. Entonces, esto es lo que quería comentar. Y finalmente, los extractos funcionan bien, más que todos los extractos como bioinsecticidas. Lo he cambiado incluso de fondo porque los extractos es un caso aparte y funcionan muy bien como bioinsecticidas. El tema de microorganismos para insectos, la verdad, sigo buscando, pero no he encontrado un microorganismo que le haga, por ejemplo, al caso de chanchito, trips, bien complicado. Pero extracto, después de diferentes extractos, hemos traído extractos de Estados Unidos, de la India, de Europa, y fuimos a Corea y hemos encontrado este extracto y es estupendo. Ahorita es el caso del... Nosotros como empresa, el producto más vendido en biológicos, fungicida es el Biosplen. Y en el tema de insecticida biológico es este de acá, el Biocaranja. Se vende muy bien y funciona muy bien. Controla coleópteros, pulgonos, piojos aninosos, querezas. ¿Y cómo es que actúa? ¿No? Principalmente tiene 2 componentes. El caso del canola, principalmente, y el caranja. El caranja es una fabácea de la India y este es el que llega a controlar. Y el caso de la canola es el canela, ¿no? Entonces, es una mezcla de caranja y tiene más caranja que otra cosa y este es el que llega a controlar bastante bien. Entonces, la caranja es Pongamia pinnata, es una especie de la India y se extrae el aceitito y ese aceite es que llega a controlar bastante bien a los insectos picadores y chupadores, ¿no? Entonces, existen diferentes papers en la cual hay diferentes publicaciones que funcionan muy bien para plagas. Entonces, el biocaranja camina muy bien para lo que es chancho, para lo que es mosca blanca, para lo que es trips, ¿no? Y la canola también igual, de la mostaza o del brócoli, col de Bruselas, coliflor, también tiene el biocaranja, o sea, tiene un componente, pero más es el caranja, y la canola también, y esto también llega a controlar bastante bien. Entonces, funciona bien para cochinilla, como ustedes observan ahí, escamas harinosas, quereza, lo usan en palto cerca a cosecha, medio litro por cilindro, a varios fundos les ha salvado, y por ejemplo hay varios que me han llamado, Juan Carlos, ¿qué puedo aplicar con biocaranja? No te queda de otra, hermano, porque tienes que exportar a China y no te queda de otra y hacen las aplicaciones, ¿no? Ahorita nos están usando bastante también en el tema de arándanos. Cerca cosecha, tranquilamente. En mezcla con los insecticidas se potencia también bastante bien, ¿no? Bueno, hay diferentes trabajos en el tema de IRD de allá de Corea y funciona muy bien para el caso de diferentes patógenos o diferentes plagas, ¿no? Como se observó. Por ejemplo, ahí ustedes observan cómo el trips en el tiempo va llegando a morir antes de, y miren cómo al día 7 va a llegar a morir, y esto lo hemos visto en Ica incluso, ¿no? Es bastante fuerte. Donde lo choca, donde cae, lo mata. 300 por cilindro nomás de biocaranja, muy bueno, excelente, es estupendo. En cochinilla harinosa también muy bien, en el caso de querezas, estupendo, pulgones, muy bueno, pero es 100% cerca a cosecha, ¿no? El producto. Bueno, hemos hecho en la agraria también el caso del biocaranja a medio litro y a 300 contra un extracto de canela. Y esto es lo que hemos obtenido del caso del biocaranja, que sí llega a controlar bastante bien de 300 a medio litro por cilindro, que es la dosificación que nosotros recomendamos. Entonces, en el tema de plagas, porque también el título es enfermedades y plagas, yo no soy entomólogo, pero lo que sí hemos visto, y en nuestra área tenemos 2 entomólogos, que Juan Deza y Walter López, ellos han hecho estos trabajos
y se ha visto, y lo que les presento en sí no es mi trabajo, es el trabajo de todo mi equipo, que somos 11 personas dedicadas 100% a la investigación y la parte técnica, charlas, capacitaciones. Entonces, por eso que lo decimos con toda la parte y por eso que ven tantas tesis, ¿no? Porque hemos hecho muchos trabajos, porque nos encanta mucho aprender y aprendemos mucho de ustedes. Y en el caso de Biocaranja, camina muy bien. El mejor insecticida biológico que tenemos es el Biocaranja, ¿no? Es más, la empresa Camposol probaron un montón de extractos y el extracto que está ahí en los primeros puestos es el Biocaranja para el control de chanchito, y ahí viene muy bien el caso de este extracto para plagas, este es 100% para plagas, ¿no? Miren, a comparación del canela, es bastante bajo el control, pero sin embargo del Biocaranja, miren, de 82, 93% medio litro versus un canela que es 22.5, ¿no? Entonces, el extracto de caranja es muy superior al extracto de canela, por eso ustedes hagan sus validaciones, comparen con diferentes extractos y van a encontrar otro tema, ¿no? O sea, van a encontrar la diferencia entre uno y otro y es importante considerar eso, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven bien el caso de las hembras jóvenes también, tranquilamente 46% es lo que se obtiene, 20% a 300 y 0% incluso en un extracto de canela es lo que se obtiene o lo que hemos obtenido en el control de hembras jóvenes. O sea, hablamos de ninfas chiquitas y hembras. A las ninfas le coge 100% y en el caso de adultos un 46%. Entonces yo te podría poner 100, 100, 100%, pero no es real, ¿no? En hembras jóvenes, o sea, adultos, controla 46% y en el caso de ninfas controla un 100%, ¿no? Como ustedes han observado. Igual hemos hecho para el tema de prodiplosis y para el tema de adulto de prodiplosis también llegó a controlar y en larvas solamente lo que le cogían, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen una herramienta interesante que es el Biocaranja, es un extracto de caranja con registro orgánico, se puede aplicar en quereza, en palto, muy bien, y bueno, eso como el título es en general control biológico para enfermedades y plagas. En tema de nosotros, como IRD, no hemos encontrado muchos microorganismos que controlen insectos, o sea, eficaces, pero para enfermedades sí lo hemos encontrado, ¿no? Vamos a seguir buscando y todo para tener alternativas de uso, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería presentar. Ahí tienen esa foto de hace tiempo cuando yo empecé haciendo el tema de investigación. Yo siempre he estado evaluando, me encanta mucho la evaluación, es la base del manejo integrado. Y estos fueron uno de los primeros trabajos que habíamos desarrollado. Es una foto de la zona de Ica, ¿no? Entonces, sí, como le digo al comienzo, este es un trabajo de todo mi equipo, no es tan solamente de mi persona, sino es de todo un grupo de profesionales peruanos que estamos a su servicio, ¿no? Muy bien, gracias por su atención. Bien, ingeniero, le agradecemos su disertación. Y bueno, ahí la ingeniero quizás hay alguna pregunta, por favor, para la pueda absolver el ingeniero. A ver. Bueno, acá hay una pregunta, me dicen, de César Chávez. Gracias, buenas tardes. En el caso de la mildiu en quinoa, ¿no? Bueno, mildiu en quinoa es Peronospora farinosa, es un hongo. Los mildius en general generan zoosporas, estos son flagelos, y los zoosporas tienen flagelos, son biflagelados, y estos hacen de que se muevan. A diferencia de los hongos, los mildius caminan, ¿no? Los hongos esperan el aire para diseminarse. El mildiu no, el mildiu con la humedad relativa pueden caminar, aparte de que también se diseminan por el viento. Generan oosporas y estas oosporas generan resistencia. Entonces, el tema de mildiu es clave el manejo o rotación FRAC. Al inicio limpias la mesa con metalaxil y ciazofamid. Rankman es uno de los mejores productos químicos. El Vacomil es otro de ellos hasta los 70 días, porque después de los 70 días te pueden marcar. Y de ahí puedes aplicar cada 7 días. Tienes dos herramientas, el T22, que son los tricodermas, funcionan muy bien, porque
El caso de mildiu forma osporas, que son estructuras de conservación. Estas estructuras te lo perfora, el caso del tricoderma. Las osporas se forman cuando no hay, o cuando tienen condiciones desfavorables el mildiu, y ese es el problema, que no existe químicos que la hagan la ospora, pero sin embargo los biológicos sí, como el caso del tricoderma. El caso del biesplén también puedes usarlo para rotar, pero rota tu tricoderma, tu bacillus, tricoderma, bacillus. El caso del silotrón, que hemos hablado, es un extracto que también funciona bien. Podrías empezar con el silotrón, que es un extracto dirigido para el caso de mildiu. Medio litro por cilindro, tricodermas con el T22 y biesplén. Biesplén, T22, biesplén, T22, biesplén, T22, tricoderma, bacillus, tricoderma, bacillus. Medio litro por cilindro cada 7 días es la dosificación, pero empieza con silotrón, medio litro por cilindro. Entonces depende mucho de en qué fase estás, ¿no? Estás a 40 días de siembra, 70. Si estás antes de 70, todavía puedes usar químicos, no te va a marcar. Pero si estás después de 70, ahí sí tienes que usar silotrón, el caso del biesplén y el caso de la T22. Eso es lo que te recomendaría. Bueno, aquí indica también en el cultivo de palto, quieren aplicar y chirimoya, quieren aplicar biesplén, cuáles son las condiciones de temperatura de suelo, la cantidad de materia orgánica que debe tener para multiplicar estos microorganismos. Bueno, si tú tienes biol, incorpórale el biesplén con biol, no hay ningún problema porque incluso lo inoculan en suelos arenosos. Si es que tiene 2% o más de 1% de materia orgánica, es bastante, ¿no? Y está muy bien. Y lo bueno del palto es que la fisiología de la raíz es que es superficial, ¿no? Entonces puede llegar a colonizar. La raíz del palto, como es superficial, es como un imán, te atrae metal y te atrae microorganismos, pero te atrae microorganismos patógenos o benéficos. Si tú inoculas tricodermas o biesplén, lo que va a hacer es colonizar toda la raíz y no va a dejar de introducir a los patógenos, ¿no? Entonces, a una manera preventiva está bien, pero nuevamente, si es que ya tienes fuerte presencia de la pseudoplodia, empezar con químicos para eliminar todo eso. O sea, tienes que limpiar cañerías. La cañería estaba obstruida por el micelio o por las conidias de la pseudoplodia, porque la pseudoplodia le encanta la cañería o el xilema, que son células muertas. Como es un parásito facultativo, vive en células muertas para después seguir avanzando. Entonces es un hongo que vive en xilema, entonces te lo tapona. La planta se defiende, forma tilosa, si ahí ocurre la obstrucción y por lo tanto la cañería se tapa y por lo tanto la planta se empieza a poner triste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede aplicar? Un imexazol T-Rex primero. Como le dije, nosotros hemos hecho un programa, por ejemplo, para varios fondos y les ha funcionado muy bien, incluso han incrementado 5 toneladas. Primero el T-Rex, limpias la mesa, como indica el maestro Cabero o muchos asesores, un imexazol después de poda, en brote, tranquilamente el T-Rex, de ahí puedes aplicar el caso del tricoderma, el T22 y el biesplén, ¿no? El biesplén tranquilamente se adapta a 2 kilos por hectárea, es lo que se puede aplicar. La temperatura alta del suelo no le afecta, se aplica vía sistema, no hay luz UV, como dije, puede tolerar hasta 40 grados. Lo bueno es la temperatura del suelo es constante, a diferencia de la temperatura ambiental que es variable, la temperatura del suelo es más constante, entonces se puede adaptar bastante bien, ¿no? Y para que se multipliquen, maestro, si es que tiene hojarasca, tiene y aplica biol, eso se va a multiplicar y se multiplica tranquilamente. Hemos hecho incluso una colonización después de la aplicación en espárrago, después de fenómeno del niño, tenían Erwinia carotobora y Fusarium oxysporum. Hicimos las aplicaciones de bacillus y vimos la población, a los 30 días tenía población de bacterias. Entonces, eso es más que todo, ¿no? Bueno. Ingeniero Meneses, dos inquietudes. En cuanto al biosplén, bueno, aquí dentro de tu disertación dijiste no remojar, ¿no? Que era normal, remojar o no remojar, no había ninguna diferencia. Pero en su ficha técnica está, ¿no? Que hay que remojarlo entre 15 a 30 minutos. No sé qué nos puede decir al respecto. Muy buena su intervención, ingeniero. Como le decía al comienzo, este trabajo recién lo hemos realizado y en el registro, tú ves en muchas informaciones te dicen que remoje, ¿no? Entonces, lo ideal, por eso le digo que es hacer el trabajo en campo. Y nosotros hemos hecho el trabajo y recién hemos encontrado
que no, y por eso que recién lo hemos actualizado la ficha, y eso de repente del año pasado, en la cual indicaba remojar, ¿no? Entonces, no es necesario hacer el remojo, ya hicimos la modificación ya. Ahora, en el caso del remojo, sí podría aceptarse si es que voy a aplicar, digamos, en la mañana. Si de repente no me queda de otra, por ejemplo, de la selva, me dicen, ingeniero, ¿yo qué voy a aplicar en la tarde si está lleno de zancudos? Entonces no me deja aplicar en la tarde y yo tengo que aplicar en la mañana porque los zancudos me matan, haciendo aplicación en la tarde, hablando de la selva. Entonces, mi hermano, si tú quieres aplicar temprano, sí, ahí sí tienes que remojar porque cuando ya lo remojas, o sea, necesitas activarlo, lo activas, ¿no? Pero sin embargo, si tú haces aplicaciones en la tarde, porque este trabajo de investigación se hizo en la tarde, entonces si tú haces aplicaciones en la tarde y la mayoría de biológicos se recomienda en la tarde, no necesitas remojar porque tienes toda la noche para adaptarse porque no hay luz UV en toda la noche, es por eso que no necesitas remojar. Pero si tú haces aplicaciones en la mañana, temprano, ahí sí, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la luz UV ya va a estar ahí y para formar su metabolito necesita 5 horas. Entonces, si es que tú aplicas 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana, luz UV alta, le va a afectar. Entonces, ahí sí o sí, para que se active antes sus metabolitos, tienes que remojar. Pero sin embargo, si aplicas a las 4 de la tarde, lo remojas o no lo remojas, por ejemplo, si no lo remojas, aplicas a las 4 de la tarde, 5, terminas a las 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, no hay ningún problema. Se activa y ahí coloniza, se esconde tranquilamente y al día siguiente recién aparece la luz UV. O sea, de repente no me he explicado bien en esta parte. ¿Necesita Sí, remojo? Sí necesita remojo si es que voy a aplicar temprano como en la selva. No necesita remojo, se aplicó en la tarde. Eso es lo que, según experiencia, hemos obtenido. bien, Eso es. ingeniero. Una última inquietud. ¿Cuál es el sustento del por qué el azúcar o la melaza aplicarlo junto sí, pues al Biosplain? Aumenta la multiplicación. Es que normalmente todas las bacterias se multiplican por fisión binaria. O sea, uno por fisión binaria se hacen 2 en 20 minutos. Y uno se hace 1.000.000 en 10 horas. Esa multiplicación aumenta cuando hay azúcares, que es alimento para la bacteria, ¿no? Entonces incrementa bastante o incrementa exponencialmente si es que tiene azúcares que cuando si no tuvieran, ¿no? Entonces es por eso que se aplica la melaza y la melaza incrementa mucho el tema de la multiplicación en el caso de la bacteria. Más que todo es por eso, ¿no? Es por eso, en general. Aquí también hay algunas preguntas. A ver, no sé, a ver, vamos a ver. Dice, caso del tricoderma natural o nativos que existen en el suelo, ¿cómo propagarla, cultivarla para la aplicación de cultivos que son del mismo lobo? Muy interesante la pregunta. El caso de tricodermas naturales o nativos también se pueden multiplicar, cultivar, aislar. Hay un medio en la cual puede llegar un sustrato que puede llegar a multiplicar, sacar de ahí es una metodología que se puede hacer. El problema es la conservación, ¿no? Por eso que existen los formulados. Lo ideal sería un tricoderma nativo y tenga una formulación así como la T22 o cualquier tricoderma formulado. El tricoderma formulado va a tener una adaptación mayor. Pero cuando hacen esto, lo malo que se contamina, ¿no? Rápidamente. Entonces, y el otro tema es que en la producción podría afectar al humano, ¿no? Por eso es que es importante tener cuidado en el tema de la multiplicación. Mejor es un formulado que esté en la botella, aplicas en el agua y haces la aplicación. Hay que tener mucho cuidado en la multiplicación. Incluso hay algunas empresas X que han hecho eso, pero han tenido problema con los que han multiplicado. Entonces hay que tener cuidado. En un formulado no pasa eso. ¿Cuándo es momento más oportuno de aplicación de tricoderma en palto? Buena pregunta. En general, el Biesplen o el T22, el Biesplen se aplica cuando hay raíces, ¿no? Genera raíces, ahí se aplica. Si no hay raíces, no. La raíz es un imán. Como el imán en los metales, es el imán, pero en microorganismos. Entonces, esto va a atraer, se llama quimiotaxis. Los exudados radiculares atraen microorganismos, atraen petógenos. Por eso que la primera forma de acción es competencia y colonización. Entonces, compite por el espacio, por los nutrientes, antes que ingresen los patógenos. En este caso, podría colonizar bien. Por favor, ¿me puede explicar sobre los microorganismos benéficos que
viene en el producto que tiene metabolitos. Ya, ahí existe otros activos, no digo que sean malos, también son buenos, ¿no? El caso de los metabolitos es, mira, tú tienes un microorganismo, digamos el Biesplen. El Biesplen, tú haces la aplicación, digamos, todas las condiciones favorables para la aplicación de Biesplen. Haces la dilución en el cilindro de mezcla, bien, tu pH neutro, ligeramente ácido, normal, haces tu aplicación en la tarde, normal, si haces en la mañana lo remojas, si haces en la tarde no lo remojas, normal, haces la aplicación, bien, estupendo, ¿no? Y resulta que a las 5 horas producen los metabolitos. O sea, los metabolitos, ¿qué cosas se refieren? Los metabolitos son fungicidas y bactericidas que produce la propia bacteria contra los hongos, porque de una manera lo tienen que matar. ¿Cómo lo mata? ¿Cómo lo dispara? Con los metabolitos. Esos son los metabolitos. Entonces, hay algunos productos formulados que extraen ese metabolito o ese jugo, solamente todas las balas que tiene el Biesplen, digamos, y ahí tienes el metabolito y aplicas. ¿Es bueno? Sí es bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Es que si tú aplicas los metabolitos, después ya no va a seguir generando más metabolitos. Sin embargo, si tú haces una aplicación de una bacteria, como el Biesplen, que es una célula, haces la aplicación, esta siempre va a botar metabolitos. O sea, no tan solamente una sola vez, sino varias veces. Entonces, ahí te vas a ahorrar varias aplicaciones, digamos, se aplica metabolito, 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 el otro bacteria más bien sigues poblando y va a tener más cantidad de metabolitos. Hicimos un trabajo que no le cuesta, tenemos un montón de trabajo. En arándano, en fruto de arándano, aplicamos en la fruta y acá aplicamos Bacillus subtilis, el Biesplen, pero bacterias, célula viva. Resulta que extraímos al mes en el arándanos, extraímos y no había nada de bacteria. ¿Por qué? Porque era metabolito y pocas bacterias. Sin embargo, a los 30 días de aplicado en la fruta, lo sometimos a un grado, tenía bacteria en un mes. Se bajó de 1 por 10 a la 9, que es la concentración de Biesplen, se bajó a 1 por 10 a la 3, pero tenía la bacteria a 1 grado centígrado. Entonces, eso te va a proteger más tiempo, va a seguir produciendo en el tiempo a diferencia del otro. O sea, el metabolito tiene corto tiempo de control, el otro tiene un largo tiempo de control. Esa es la diferencia entre un metabolito y una bacteria. Entonces, eso es, ¿no? Otro me indica, gracias por buena ponencia, me ha dicho. Muchas gracias, John. Mi consulta es si tengo la acidiploide sea en palto vid, podría combinarlo con manano disacáridos y así elivar, claro. Todos los inductores de defensa son muy buenos. Saludos de Dica, bien, John. Claro, todo en general, lo que es defensa es bueno, ¿no? La gran ventaja es que todos estos productos o estos microorganismos también generan defensa y no estresan a la planta. No tengo yo experiencia con esto que me indicas, pero si es que está demostrado que generan defensa, muy bien, y bienvenido sea, ¿no? Porque hay que ir con todas las herramientas para el control. Tienes control químico, tienes control mediante inducción de resistencia, control mediante fungicidas biológicos, algunos extractos eficaces, disminuir el estrés fisiológico. La acidiploide es un hongo de estrés y tenemos que bajar y reducir el estrés fisiológico para poder contrarrestar nutrición. Entonces, todo suma, ¿no? Todo suma, es parte del manejo. Solo que en esta capacitación lo que trató es biológico, ¿no? Bueno, esas eran todas las preguntas, más bien, no sé si habría alguna más, ingeniero Arias. De verdad, muchas gracias por la invitación y de este tema tan apasionante que es el tema del control biológico, el tema de enfermedad de plantas, ¿no? Bien, ingeniero Meneses y a todo el grupo Silvestre, a nombre de Agropecuaria Chimú, muy agradecido, y asimismo también a todos los que han estado unidos a través de este medio, también las gracias, y bueno, siempre vamos a estar en este tipo de capacitaciones en forma virtual por la problemática que estamos pasando, y hacerles recordar siempre que nuestra empresa está apto y llana a recibir cualquier tema que se quiera
¿no? Difundir a través de este medio. Agropecuaria Chimú tiene la forma de cómo hacer el puente y buscar pues a las empresas o a los profesionales para tratar alguna problemática que se requiera. Asimismo, nuestras sucursales, haciéndolo recordar, están desde Cadma hasta Chiclayo y cualquier consulta con los técnicos de las zonas más cercanas. Nuevamente, muchas gracias a todos.